Hola a todos, miren dónde estoy. Atrás mío se encuentra exactamente la plataforma, una de las plataformas o terminales de carga del Aeropuerto Internacional de Miami. Me encuentro aquí, Miami, Estados Unidos, para mostrarles cómo es la operación de carga de Avianca Cargo aquí, como traen todas las rosas, flores, diferentes tipos de flores, desde el Suramérica, especialmente Colombia y Ecuador, hacia su principal hub de distribución de carga, que es Miami. Este es uno de los aeropuertos más importantes también justamente de carga de todo lo que es América del Norte. Desde aquí se distribuyen las flores, las rosas ecuatorianas, colombianas, hacia todo el mundo. Este lugar es espectacular, así que les invito a que conozcan junto a mí esta experiencia, vean cómo es el proceso de las flores, cómo llegan acá, qué temas de seguridad se pasa de por medio, y vamos a conocer también un Airbus 330-200 carguero por dentro, que creo que es algo que no habíamos hecho anteriormente aquí en el canal de YouTube. Bienvenidos, no te olvides suscribirte, compartir este video y comentar qué te parece esta experiencia. ¿Has visto alguna vez estos increíbles aviones que están acá atrás mío? Hay un 767, esto de acá es un 777 y acá un 747. Estamos donde las papas queman para mostrarles lo mejor de la aviación y este contenido increíble gracias a la invitación de Avianca Cargo. Vine desde Quito y ahora estoy aquí en Miami para mostrarles y compartir con ustedes esta increíble información. Vamos para adentro. Y mientras voy de camino a la ceremonia principal aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, antes de pasar a plataforma donde les voy a mostrar un avión que no les había mostrado antes por dentro, quería contarles que días atrás, exactamente el 29 de abril, estuve junto a Avianca Cargo también en la zona de Azcasubi, muy cerca del Aeropuerto Internacional de Quito, conociendo una florícola donde pude ver todo el proceso de elaboración de las flores, desde la propagación, las diferentes etapas de crecimiento de las rosas y flores en general, hasta ya llegar a lo que conocemos como el empaque o armado de los paquetitos que se van enviando para cada uno de los clientes en Estados Unidos, en Europa y diferentes partes del mundo por el Día de la Madre. Aquí les voy compartiendo unas imágenes de lo que fue esa increíble aventura que se conecta mucho con el reportaje que estoy mostrándoles en este video. Del Aeropuerto Internacional de Miami, Ralph Coutier, la comisionada del condado Raquel Regalado, Diogo Elías en su nuevo cargo de CEO de Avianca Cargo y Abel Serrano, que es el director asistente para aduana y protección fronteriza para el Aeropuerto Internacional de Miami. Terminó la rueda de prensa y ahora nos van a empezar a mostrar cómo es el proceso de inspección de las flores que llegan desde Ecuador y Colombia por parte del personal de la CBP de Estados Unidos, con el objetivo de revisar que no haya ninguna plaga en las flores de todos los paquetes que llegan desde allá y evitar que ingresen a Estados Unidos y puedan dañar la agricultura de este país. Entonces lo que buscan, como ustedes pueden ver, es sacuden cada uno de estos ramos y para ver si es que cae alguna plaga, algún bichito, y lo van viendo ahí. Obviamente son productos naturales las flores y puede darse el caso de que aparezca alguna plaga, algún insecto, y eso es lo que buscan evitar que entre a los Estados Unidos. Por más de inspecciones que se puede hacer en Ecuador y en Colombia, puede darse el caso de que un bichito se cole por aquí. Y esto es lo que están buscando. Justo aquí hay una demostración de todos los bichitos que han encontrado alguna vez en los envíos desde nuestros países. Hay bichos e insectos que en la vida había visto, pero incluso así de grandes pueden encontrar en los paquetes de flores. Miren, este es el típico, el palito, no me acuerdo ahorita el nombre, pero eso se encuentra mucho en Ecuador también, si los he visto. Miren, escarabajos de todos los colores y tamaños. Y acá mariposas también han encontrado en los envíos. Miren todos estos tipos de insectos y eso es lo que están buscando, y vamos si es que encuentran alguno el día de hoy. Imagínense, estos son unos de los paquetes de envíos que han llegado desde nuestros países y tienen que revisar todas las cajas, todas, imagínense. Justo hablaba con una de las chicas agentes del CBP, dice que son millones de flores al día que revisan, millones.
Justo encontraron un bichito ahí, lo guardan en esos frascos para después inspección adicional y determinar qué clase de potencial plaga es. Y esa, si por ejemplo, si se encontrara en este paquete, lo que hacen es llevarlo a una inspección posterior para determinar si todo el paquete se cancela o si es que solo fue un bichito que llegó por cosas de la vida y el paquete puede continuar su viaje. Entonces estaba hablando también aquí con los agentes de CBP y decían que, por ejemplo, justo aquí en una caja de acá, esta caja de acá, encontraron unos pequeños insectos bien chiquitos, tienen ojo biónico para encontrarlos, y lo que hacen es mandan a una inspección adicional. Y si por ejemplo se determina que no es una plaga muy contaminante, digámoslo así, muy peligrosa, se fumiga esta caja y continúa su viaje. Pero si es que no, o se la destruye o se la manda de regreso a su país. Para que tengan una idea, así son los, llamémosle los hangares, los cuartos de carga del aeropuerto de Miami, que vale indicar, y es muy importante mencionar, que es el aeropuerto de carga más grande y también el que tiene más movimiento de los Estados Unidos. Y un dato importantísimo, ya que estamos hablando de todas las flores en este enorme lugar, es que el 90% de las flores que se usan en Estados Unidos para Día de las Madres, para San Valentín, pasan por estas instalaciones. Fíjense, 90%, eso es 9 de cada 10 flores pasan por aquí, por el aeropuerto de Miami. Miren ahora dónde estamos en la plataforma. Cuando empezamos el video estábamos en la parte de acá arriba. Ahora estamos en plena plataforma del Aeropuerto Internacional de Miami. Impresionante. Ahí está el 330-200 de carga de Avianca Cargo. Y vamos a conocer el avión. Vamos a hacer un recorrido por adentro del avión, si no me equivoco. Y les voy a seguir contando algunos datos interesantes de la carga, que es impresionante y mueve muchísimo la economía de hoy en nuestros países. Y no se diga de las aerolíneas que están aquí presentes. Con decirles la importancia, ¿cómo les represento la importancia? Que inclusive Día de las Madres mueve más carga que San Valentín en tema de flores. No sé si ustedes sabían eso. Yo también me he quedado sorprendido y loco con la información. Y solamente para Avianca Cargo, nuestros amigos que nos invitaron a Miami el día de hoy, son cerca de, más de 20,000 toneladas de carga de flores que se movieron desde Bogotá, Medellín y Quito por el Día de las Madres. Eso es un 15% de crecimiento comparado con el año pasado. Y otro dato muy interesante es que para esta temporada de flores por Día de las Madres, en estos 330 de Avianca se hicieron 300 vuelos. Imagínense lo que es eso, que desde Quito, desde Bogotá y Medellín hayan salido 300 vuelos de 300 aviones, no son 300 aviones, pero sí 300 vuelos de la flota de 330 que tiene Avianca Cargo. 300 vuelos de estos aviones aterrizaron aquí en Miami, trayendo entre promedio entre 60 y 70 toneladas de flores cada uno de esos vuelos, y así llegamos a las 20,000 toneladas. Realmente una locura. Y otro dato no menor es que en el caso específico de Avianca Cargo es la principal aerolínea exportadora, o digámoslo también, que mueve las flores colombianas hacia los Estados Unidos. Y un dato no menor, hablando del resto del aeropuerto de Miami, es que la cantidad de flores que se exportan por aquí, que se importan, en este caso se importan hacia Estados Unidos, son 3 billones de flores que se exportan por este aeropuerto. Es un número, no sé ni cuántos ceros tiene, pero es impresionante ese número, y por eso ha convertido en el principal aeropuerto de llegada de la carga desde Latinoamérica, desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Y ojo, no se queda aquí. Acá tienes un 747, vieron hace un rato el 777 de Korean, hay unos 767 de acá de Atlas. La carga no solo se queda aquí, mucha carga que viene de flores desde Sudamérica, de Ecuador, Colombia, llega acá y desde aquí se distribuye a todo el mundo. Entonces aquí no se queda solo la carga, hay mucha carga que sigue su camino principalmente hacia Europa desde aquí en Miami. En este punto del video, abajo del enorme 330-200, les dejo una gran preguntita. ¿Ven esto de aquí? ¿Notan algo raro? Aquí, en el tren de aterrizaje, aquí hay como una joroba. Ya les voy a mostrar de costado. ¿Qué creen que es y para qué sirve esa joroba y por qué existe
solo en los 330 cargueros. Aquí otra toma de la joroba, si la ven. Hay una joroba. ¿Sabes por qué es esa joroba? Te lo explico casi al final del video. Vamos ahora subiendo al 330-200 de carga. Sus motorzotes y Avianca Cargo. Eso es algo importante de destacar, que dice 330F. Quiere decir que este 330 fue fabricado directamente como un avión carguero. No es un 330 convertido, esa es una diferencia. Y por eso hay este tema de ahí, de la parte delantera, esa jorobita que hablamos. Y estamos entrando, creo que es primera vez que estoy en un 330 carguero, si no me equivoco. Acá puestos de la tripulación para que descansen. Una pregunta que justamente me hicieron eso el otro día. Entonces, si son vuelos largos o varias escalas, van por ahí, bueno, aquí van los pilotos de reserva, digamos, los que todavía no están volando, descansando en estos asientos. Asientos sería la zona de descanso de la tripulación. En los 747 son como una habitación más o menos, pero en el 330 carguero, que viene directamente de fábrica de Airbus, se ven así. Su cafetería, sus hornos para calentar comida para los vuelos largos, y las cosas que más nos gustan es el cockpit, la cabina de mando. Aquí tienen los pilotos su respectivo baño, claro, pilotos, técnicos, mecánicos que vengan. Y acá tenemos, no, miren, sí hay acá el cuarto de descanso. Entonces allá solo es para, digamos, tripulación extra, técnicos. Los pilotos tienen este espacio, esta cabina para descanso. Aquí se acuestan, aquí duermen, según la duración del vuelo y según los turnos que tengan que ir turnándose en las diferentes rutas. Porque acuérdense que estos aviones paran en un lado, después siguen a otro y vas pasando por varios aeropuertos. Y la de las cosas que más nos gustan siempre es la cabina, y la tenemos solo para nosotros. Por algún motivo los invitados acá no han venido a ver, pero para mí este es de los lugares más bonitos. Tenemos Jump Seat 1, Jump Seat 2. Acá está todo el computador de vuelo. No voy a tocar. Prometo que esta vez no voy a tocar, otras veces sí he metido mano y armado planes de vuelo, pero hoy no vamos a hacer eso. Tenemos el overhead. Aquí podríamos prender ya está prendido parece que, así estamos con externo. Podríamos prender el APU si quisiéramos ir prendiendo el avión, pero obviamente no vamos a meter mano, prometí no hacerlo. Ahí tenemos el side stick. Aquí se sienta el comandante, el primer oficial. Tenemos las pantallitas. Las pantallitas de información, por decirlo de forma sencilla para que todos entendamos. Piloto automático, y el avión es el November 330 Quebec Tango. Este avión debe tener muy pocos añitos de vuelo, y este llegó justamente a operar para Tampa Cargo, que es la empresa que opera estos aviones en nombre Avianca Cargo, nuevito de fábrica. De ahí el avión, como cualquier 330 de pasajeros. Aquí al menos yo al ojo de una persona que ama la aviación no veo ninguna diferencia. Tal vez en los sistemas puede haber algo diferente en tema por lo que es avión carguero, que cambie algo en el tema, por ejemplo, en caso de incendios en la cabina, digamos, la cabina que es de carga atrás, que vamos a ir a visitarla en un ratito. Tal vez de eso es algún sistema diferente aquí que yo no conozco, y no hay ningún piloto en este momento que me explique, pero seguro que tal vez hay una diferencia por ahí a un 330 común de pasajeros. Miren, este avión es del 2012. Esa es la fecha de fabricación de este avión. Y vamos ahora a la parte de atrás, que es la zona de carga. Entonces, de aquí para allá sería la cabina donde están los pilotos de operación, y acá viene todo lo que es la carga. Acá puedes meter 60 toneladas en las bodegas de los costados, de abajo de la panza, digamos, del avión. Metes el resto de las 5 a 10 toneladas adicionales que puede llevar el 330. Y vamos ahora a hacer un recorrido lo más rápido posible, porque me demoré mucho en la cabina y ya tengo que ir saliendo. Pero miren cómo es un 330 carguero por dentro.
Aquí no hay ventanas, hemos visto algunos cargueros que les he mostrado que son convertidos de pasajeros a carga, que se ve el recuerdo de las ventanas. En este caso, este es directamente, se fabrica el avión así, directo para que transporte solamente carga. Vamos caminando hacia atrás, tratemos de llegar hacia atrás. Aquí hay algunos paquetes que asumo que tienen un destino final posterior a alguna otra parte del mundo. Y estamos ya casi en la parte de atrás del avión, donde irían pasajeros sentados. Ahora hay solamente carga. Mira, aquí miren, productos de Chile. ¿Qué será? No sé, no conozco esta marca Cook. Y estamos llegando al fondo del avión. Ya no hay mucho espacio para pasar. Ya no hay espacio. ¡Ay! Y hemos llegado al fondo del 330-200 de Avianca Cargo. Miren arriba, lo que en un avión pasajeros veríamos los compartimientos para las maletas. Aquí hay cables, tuberías, y me parece que esto es como sistema de refrigeración, porque está bastante friecito el avión, para mantener las flores a temperatura correcta. Y para que me crean, estoy dentro del 330. Después no digan, Nicolás, tus videos, tú nunca sales. Pero sí salgo, aquí estoy dentro del 330. Increíble esta experiencia. Vamos ahora de regreso hacia adelante. Muy bonito. No, definitivamente nunca había estado en un 330 de carga que yo me acuerde. Tal vez... No, creo que nunca he estado. Esto así que también es una primera vez para mí y primera vez para ustedes, mostrándoles en este canal. Que no te olvides suscribirte y de seguirme también en todas mis redes sociales como Nicolás Darenas. Estamos por primera vez en un 330 carguero. Por aquí ingresa la carga y se le va acomodando estratégicamente según cada sección, porque el peso y balance es fundamental para que el avión opere de manera segura y también eficiente. Y para responder la pregunta de por qué hay este domo en el 330, es por un tema de diseño, ya que el tren de aterrizaje está ligeramente más hacia adelante en el 330 carguero de fábrica, nuevo de fábrica, que el 330 de pasajeros normal. Entonces este domo permite que el tren de aterrizaje se guarde en esa zona, incrementando ligeramente el espacio de carga que hay hacia atrás. Atrás normalmente irían maletas, otros equipos, pero en este caso se hizo el tren delantero más hacia adelante, para de esa forma brindar un mayor espacio para la carga. Y por eso el tren de aterrizaje, cuando se retracta, se guarda ahí adentro, en este espacio adicional que lo crearon los ingenieros muy inteligentemente para guardar el tren de aterrizaje. Y tal vez posiblemente hay un tema también de equilibrar el peso, porque en este caso el peso se distribuye mejor, teniendo este tema de carga hacia adelante, un poquito más de peso hacia adelante, el centro de gravedad del avión. Con esta vista espectacular del 330 y un 737 de American aterrizando en el fondo, revisamos unos datitos técnicos importantes y cortitos de este avión antes de ir cerrando este video. A ver, puede volar 3.200 millas náuticas, es la autonomía del avión. La envergadura son 60 metros del punto de ala a ala, y el largo del fuselaje son 45 metros que tiene el avión. Muy bonito, este avión en especial tiene unos stickers de flores muy apropiado en la parte de atrás. Espectacular. Y la toma aquí en Miami con la plataforma de carga 747 con la nariz abierta, un 767, un 777 y un 330. Vamos cerrando este increíble video desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Y con el espectacular 330 que conocimos, al menos para mí por primera vez, también por primera vez mostrándoles a ustedes aquí en el canal de YouTube, voy cerrando este video. Estuvo espectacular, pudimos conocer qué pasa cuando las flores llegan acá. Obviamente lo que vimos es una partecita chiquita, la inspección que hacen, pero hay mucho más atrás. También hay antinarcóticos que revisan antes de llegar acá a estas bodegas, para revisar lo que es el tema de especies invasoras que podrían afectar la agricultura de Estados Unidos.
En otros videos que están aquí en el canal de YouTube, si quieren buscarlos, he demostrado cómo es el proceso de cultivo, de cosecha, de producción de las flores en Ecuador y cómo llegan hasta el aeropuerto y se suben a los aviones que están acá atrás mío. Espectacular, y con esto creo que cerramos el círculo y solo me faltaría un día volar en un avión de carga trayendo las flores desde Ecuador, por ejemplo, acá a Miami. Espero que algún día poder coordinar ese video, que creo que sería espectacular. Un poco despeinado, con 32 grados aquí en Miami. Agradezco a Bianca Cargo por esta oportunidad increíble de conocer más detalles del maravilloso y no tan conocido mundo de la carga aérea. Si vieron este video, no te olvides suscribirte al canal, dale like, seguirme en todas mis redes sociales, búscame como Nicolás Larenas. Visita mi blog enelarenas.com para la mejor información de aviación de Ecuador y del mundo. Nos veremos muy pronto en qué aventuras, veremos dónde me meto más adelante. El mundo de la aviación no tiene límites y estoy aquí para compartirlo, esta pasión con todos ustedes. Nos veremos muy pronto y gracias por ser parte de este canal y con esta vista en la plataforma del Aeropuerto Internacional de Miami, plataforma de carga. Cierro este video, nos veremos muy pronto. Chao, chao.